En medio de todas esas circunstancias, como la audiencia, la mayoría de la audiencia era judía, pero también había una audiencia gentil, porque quién fue a los gentiles? Pablo. ¿Quién fue a los judíos? Pedro, ¿verdad? Eso lo dice la palabra y él lo afirma allí. Entonces, Pablo se hace de esas palabras, ¿verdad? Para llevar el evangelio a los gentiles, pero sobre todo para hacerles ver que no es por las obras, no es por lo que puedan hacer en el cumplimiento de las leyes. Recuerden las 613 leyes que formaban parte de la Torá. Y entonces ellos, dentro de eso, tenían que darle cumplimiento a el día de descanso, el Sabbat, y también tenían que dar cumplimiento a una serie de requisitos que tenían que ver con la alimentación. No están retardados, están a tiempo porque estamos simplemente adelantándonos un poco. Entonces, esto era, bienvenido Malena y Luis, y entonces esto era lo que Pablo estaba hablando de los Gálatas. En relación a la carta como tal, es bastante, Josué, el, sí, en relación a la carta, bueno, eh, hay un debate allí acerca del tiempo. Eso no es ya a nuestros días, no es algo que sea tan necesario, pero se habla de que fue entre el año 48, 50 y 56. ¿Okay? Porque incluso no se sabe, fue escrita a diversas iglesias de Galacia que eh, forma parte del norte de Asia Menor, que es lo que hoy en día es Turquía. Pero eso en realidad no tiene para nosotros una importancia, simplemente conocer qué fue no es relevante, sucedió y allí está, pues, lo tenemos allí. Ya para esa época sabemos que ese movimiento que impulsó todo la creencia, la fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Se inició en Jerusalén y desde Jerusalén, ¿verdad? Es que es llevado al resto de las naciones y hoy en día lo tenemos nosotros. Todo lo que vemos, o la esperanza, Dios te bendiga. Y todo lo que vemos alrededor de los viajes que hace Pablo es ese mismo cumplimiento. Y vemos cómo la palabra del Señor se cumple al decir, vayan a las naciones, lleven el evangelio, hagan discípulos, bautícenlos, enséñenlos y envíenlos. Incluso el pastor ayer domingo hablaba acerca de algo que está en la palabra y cómo oirán, ¿verdad? Si no se les predica y cómo creerán en aquel que si no se les ha hablado. Entonces, eso lo dice la palabra y nosotros somos esos enviados, nosotros somos esos elegidos para llevar esa palabra del Señor a esos que que aún no lo conoce. Entonces, el cristianismo se inicia con ese tipo de movimiento, se difunde, hola Dilber, se difunde rápidamente más allá de las fronteras de Israel y vamos a recordar algo, que lo que separaba al pueblo de Israel con el pueblo el pueblo elegido, ¿verdad? Porque dice nación santa, pueblo escogido por Dios. Ahí no hay duda. Ahí está hablando de quiénes, de los israelitas, ¿verdad? Porque los judíos son parte de una de las tribus de Israel. Pero entonces, lo que separaba a este pueblo
de los gentiles o a los gentiles de este pueblo era una frontera que estaba determinada por la Torá, por las leyes, porque no podían conseguir, ellos pensaban que el Dios que creó los cielos y la tierra solamente era un Dios que obraba a favor de ellos, pero Dios, sabemos, creó todo lo que existe, todo lo que hay, ¿verdad?, conforme a su voluntad, y su intención siempre ha sido, no que fue, siempre ha sido que toda la humanidad le conozca, le reciba, se rinda a él y reciba a su Hijo para obtener esa salvación. El pueblo de la alianza de Dios estaba enfocado en un solo grupo étnico, que era Israel, y estaban apartados de acuerdo a las, por causa de la ley. Ellos la cumplían, ellos se separaban para no contaminarse. Pero Pablo va a explicar a los Gálatas acerca de esto. Pablo se reconoce como el autor de la epístola y existe un gran debate, como les dije anteriormente, acerca de su año de escritura. Pero en realidad no es importante. Muchos cristianos judíos creían que estos no judíos debían obedecer la ley, y es allí donde se presenta toda esta situación conflictiva con los sacerdotes que guardaban la Torá y dirigían las sinagogas, los principales, y los que finalmente, ¿verdad?, siguieron a Jesús porque creyeron en él cuando el Mesías fue enviado, cuando Dios se hizo hombre, ¿verdad?, se encarnó en el Señor Jesucristo. Y Pablo habla de Cristo y de Jesús, y habla de Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando habla de Cristo, entonces él está afirmando que es el Mesías, es el enviado de Dios, el esperado, aun cuando muchos todavía piensan que no ha venido. Pero un error hay, y ese error será quitado cuando vean y lloren al que fue traspasado. ¿Ok? Entonces, algunos de esos cristianos judíos llegaron a las iglesias de Galacia, lo mismo que sucedió en Tesalónica, lo mismo que sucedió en Corinto, lo mismo, o sea, estaba una serie eh, judíos de los llamados de la circuncisión, que donde se posicionaba Pablo, ellos seguían, pero seguían con la intención de desvirtuar toda esta enseñanza que el Señor, por medio de Pablo, estaba haciendo, para poder hacer ver a su pueblo la verdad, la realidad. Y luego vamos a ver también, bueno, pero si eso fue así, porque entonces Dios permitió la ley. Bueno, porque llegó un momento determinado en que el hombre no tenía control sobre su cauce, pero la promesa fue primero que la ley. Me estoy adelantando un poco porque esto es parte de lo que ya habíamos visto, pero repito, para José Antonio, bienvenido, para Dilber y para otros que, bueno, estamos haciendo como especie de un repaso. Sí, voy. Un repaso para esto ya. Este, eh, Gálatas y Efesios, Josué. Bien, entonces ya le vamos a dar el material, ¿sí? Hola, Lucy. Ya te indiqué. Bien, entonces estamos haciendo un repaso, repito, nadie llegó retardado porque nos adelantamos un poco precisamente para
darle un avance de todo lo que habíamos visto la última vez. Entonces, Pablo, en desacuerdo a que a lo que estos judíos llamados de la circuncisión querían hacer sobre los gentiles, que era nada más que y nada menos que ellos también se circuncidaran, que guardaran el sábado y que guardaran todo lo que tenía que ver con, bueno, lo que conocemos hoy en día como esa comida kosher, ¿verdad? Este, eh, Pablo está totalmente en desacuerdo con ellos y entonces recuerden, entonces Pablo habla acerca de Jesús, habla de Abraham, porque él les hace ver la promesa en Abraham, que era no en sus simientes, sino en su simiente, que es el Señor Jesucristo, se cumplió y entonces la ley fue cumplida solamente por el Señor Jesucristo, porque ningún judío, ningún israelita fue capaz de cumplir la ley, sino nuestro Señor Jesucristo. Pero para que hubiese una canalización, para que hubiese un orden, un ayo le llaman, y lo explicaba muy bien el hermano Luis la vez anterior, para que dejaran de vivir desordenadamente, entonces le permitió la ley, pero también dentro de ella les hizo ver el pecado y que por ese pecado se constituirían en eh, seres que no tendrían vida, estarían muertos. ¿Por qué? Porque la desobediencia de una sola ley de la Torá constituía la muerte, irreprensible, irremediable. Pero Jesús vino precisamente a abolir eso, a cumplir con la ley para que se dieran cuenta de que era imposible para ellos, pero en él tendrían redención. Pablo comunica entonces este desacuerdo y les presenta el acuerdo, les presenta también lo que sucedió en el concilio de Jerusalén. Pablo les dice a ellos que, bueno, que estando en Jerusalén, él fue y presentó personalmente junto con Bernabé, presentó este asunto al acuerdo final que llegaron en el concilio de Jerusalén. Y que Pedro, Juan y Jacobo, en señal de aprobación, le dieron la mano. Eso lo vemos en el libro de Hechos. Pablo entonces califica como traición al evangelio el persuadir a estos nuevos cristianos a que se convirtieran a Cristo, pero cumpliendo la circuncisión y siendo fiel a la ley. Entonces está en desacuerdo con eso y dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo, el Mesías. Porque Pablo también le habla es a la audiencia judía y por eso menciona al Mesías y a Cristo, para que ellos entiendan, porque ellos entienden lo que él está hablando, porque esa es la audiencia que está poniendo oposición a Cristo y a la cual, por medio de las enseñanzas de Pablo. O sea, Pablo está enseñando lo correcto, pero ellos se oponen diciendo de que para que ellos sean verdaderos cristianos, ellos tienen que cumplir también con la ley. Y eso también pasa hoy en día con todos los procesos eh, eh, judaizantes, con todos estos movimientos judaizantes que tienen la intención de llevar a los gentiles, a los que no somos oriundos de Israel, a cumplir con esas
exigencias. Pastor Carlos. Pero se ve entre nosotros, se ve entre nosotros cuando, porque no dejamos de tener reglas también, ¿verdad? Dejamos de tener mandamientos de hombres. Es correcto. O sea, Conducta, conductas religiosas. Cristo, pero dice la palabra que el que cree en Jesucristo, nueva criatura es, para nacido, que tiene fe, ¿no? Pero tenés que sacar discipulado. Por ejemplo, pero tenés que añadirle esto. O sea, siempre hay una añadidura, como que Cristo no fuera suficiente. El Espíritu de Dios nos va a ir direccionando a qué es lo que nos va a ir enseñando. Dice, no sé qué libro es, me corrijo, pero dice que hay un libro que, no sé, Isaías o Jeremías o Zacarías, dice, ya no tendrán necesidad que nadie les enseñe. Así dice, ¿va? ¿Por qué? Porque él estaba hablando del Espíritu de Dios que iba a enseñar. El Espíritu Santo. Así es. En estos tiempos. No es que no vamos a tomar una enseñanza, un discipulado, pero a veces para nosotros, porque yo lo he visto, es que no lo pasaron adelante para hacer la confesión de fe. Pero él lo pudo haber hecho con el Señor. Correcto, entonces nosotros, nosotros queremos tener evidencia de que nació nosotros. No nos basta que, porque nosotros no sabemos. Obviamente los frutos, ¿verdad? Sí. Pero solo el Señor sabe. Pero ciertamente es así, porque los que tenemos que tener convencimiento de lo que estamos haciendo. Y Pablo habla acerca de esto. ¿Por qué? Porque vemos siempre es al hermano, ¿verdad? En su comportamiento y en muchas oportunidades también hacemos observaciones acerca de su fe sin saber realmente. Entonces, él habla de que se mire cada quien a sí mismo, ¿verdad? Y en función de eso, bueno, que no tenga mayor apreciación de él mismo acerca, sino la que debe tener. Entonces, este es también esa lucha del apóstol. Dice, ser justificados, ser declarados justos, es una expresión que en el Antiguo Testamento es muy importante y Pablo la señala porque dice que es cuando Dios declara que alguien está en una relación correcta con él. Y como está diciendo el pastor Carlos hace un momento, o sea, ¿y quién sabe cuál es la relación correcta con el Señor? El único que la puede saber es uno mismo, porque uno mismo es el que conoce todo lo que está viviendo y todo lo que está hablando y todo lo que está viendo y todo lo que está pensando y todo lo que está sintiendo. A veces incluso, como el corazón es engañoso, no sabemos qué pasa. Pero ya cuando estamos caminando en los asuntos del Señor, nos damos cuenta y el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice cuando esto no está bien. Y nos lo dice a nosotros. El Espíritu Santo no le va a decir al pastor Josué, ¿verdad? Cómo está su vida a través de su papá o de su mamá. Podría hablarle, pero en realidad a quien va a redarguir es al corazón de él. Porque habla la palabra de eso. O sea, va a redarguir, va a corregir, va a animar, va a dirigir. Y por eso es que dijo el Señor que nos convenía que nos dejara el, para enviar el Espíritu. Entonces, nadie puede ser justificado por observar los mandamientos de la ley. Todas estas cosas las seguimos trillando. Les repito, estamos haciendo este briefing para, bueno, poner
en auto a todos los que no pudieron venir porque estaban de viaje, estaban trabajando, en fin, y bueno, eso es importante. ¿Ok? Porque si no, entonces estamos como que desalineados y la idea es que en conjunto vayamos llevando el estudio y vamos aprendiendo de la enseñanza que el Señor nos está dando. Entonces, dice Pablo, de acuerdo a lo que él enfrenta, él pone cara a cara a la promesa y a la ley. Y entonces él dice, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo el que vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, lo que pasa acá es que Él les está diciendo a estos que se oponen, a los que hoy en día religiosamente, como lo mencionó el pastor Carlos, se oponen a que nosotros tengamos una relación correcta, cercana, directa con el Señor Jesucristo, porque el velo se partió, se rompió. Y eso lo que significa es que tenemos acceso por medio del Señor Jesucristo al Padre. Y dice entonces, cuando las personas creen en Jesús, el Mesías, lo que es verdadero de Cristo se vuelve verdad en ello. Entonces dice, o sea, la única manera, mira, es una forma, fíjense, recuerden lo que acaba de decir el pastor Carlos y miren lo que estamos leyendo ahora. Esto no está acordado, esto no está preparado, pero lo que está diciendo es precisamente, es la experiencia que tenemos cada uno de nosotros con el Señor Jesucristo. Y es en esa perfección que Él llama perfección, pero se refiere es a la madurez que vamos nosotros adquiriendo a medida que vamos leyendo la palabra, a medida que por la gracia de Dios tenemos la oportunidad, unos de predicarla, otros de exponerla, otros de explicarla, muchos de recibirla, pero también en ese recibimiento, por medio de la bondad, la generosidad de Dios, por medio de su amor y su misericordia, prepararnos también para hacer lo mismo. Como él mismo también lo ha dicho en muchas oportunidades, en su trabajo. Entonces, y en otros lugares, porque a veces nos enfocamos, no tiene que ser mediante la evangelización en tal lugar. Y resulta ser que el Espíritu Santo te dice, no, yo quiero que trabaje es allí, en tu trabajo, en el lugar donde tú estás laborando. Ahí es donde yo quiero que tú le hables. Y así va obrando. Dice, la vida, la muerte y resurrección del Señor Jesucristo se hacen de cada quien que recibe todo esto. O sea, de cada quien que cree en el Señor Jesucristo, que creen que Él es el Señor, que Él es el Hijo de Dios. Pablo refiere la historia de Abraham, que está hecho en Génesis 22:18, y dice, y en tu simiente, ya lo habíamos mencionado, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto has obedecido mi voz. Abraham obedeció, ¿verdad? Y le fue contado por justicia. Entonces, Abraham, pero dice, la simiente, ¿quién es? El Señor Jesús, Cristo Jesús, el Mesías, el Rey esperado. Y mientras más repetimos esto, más se nos va grabando y más nos vamos convenciendo de que esto es una gran verdad. Porque nuestros amigos e incluso familiares nos van a señalar con este apuntador así. No sé, así creo que así, ¿verdad? Y nos van a decir, ustedes son falsos cristianos. Esto no es posible que esté sucediendo. ¿Por qué? Porque ellos no creen realmente en el que fue crucificado. Ellos no creen realmente, ¿verdad? Que existe un Dios verdadero y que se hizo hombre y que para perdón de nuestros pecados, Él vino y fue crucificado. Porque es un misterio, o sea, no, dice, nadie puede dar su vida.
el único que dio su vida fue Jesús, el Señor. Entonces, si estamos convencidos de eso, de esa verdad, entonces pasa esto. La vida, la muerte y la resurrección de Él pasa a ser mía. Frente a cualquier situación que usted viva, frente a cualquier arrebato de la carne que salga, que se exponga, ¿verdad? Si usted lo cree, el Señor lo restaura. ¿Por qué? Porque a eso vino Él, a quitar el pecado, a limpiarnos, a redimirnos, a blanquearnos como de toda maldad. Y poco a poco dejamos. Él va a hablar más adelante en Efesios. Ahorita vamos a entrar a hacer la lectura, pero estamos haciendo un bosquejo general para que comprendamos todo lo que vamos a ir leyendo. Pero más adelante dice que nos despojemos de esa ropa vieja. O sea, esa ropa vieja y nos cambiemos y nos pongamos la ropa nueva. Pablo, el Espíritu Santo de Dios lo conduce para poder hablar de estas cosas tan claramente que hoy en día, de casi 2000 años después, las podemos entender y sabemos de qué se tratan. No es posible que haya sido por parte de hombres. O sea, nosotros sabemos que eso no es posible. Hermano, siempre me he preguntado, ¿qué dice? ¿A qué tipo de obras se refiere Pablo? Porque buenas o malas. A las obras. Dice que la fe se recibe por fe, ¿verdad? Y no por obras. ¿A qué tipo de obras se refiere? Bueno, también habla y en un pasaje y dice, muéstrame tus obras por tu fe y yo te mostraré mi fe por las obras, porque van acompañadas. O sea, no hay manera de que nosotros creamos, tengamos fe en el Señor Jesucristo y hagamos lo malo, porque eso era lo que hacíamos. Eso era lo que nosotros, era en lo que nosotros vivíamos, aun cuando no lo hiciéramos intencionalmente. Pero esa era la manera como vivíamos. Hoy en día no puede ser en nuestra vida porque no hay, o sea, porque te confronta y te dice, no está bien, no. Entonces te lleva a ese lugar donde pides perdón, donde te arrepientes, donde le pides al Señor, límpiame, sáname. Y hay que tener mucha fe más o superar, porque la fe viene por medida, ¿cierto? Entonces, pero hay que tener mucha fe más. ¿Para qué? Para que, Luis, para que no caigamos en la trampa del enemigo que nos dice, ya tú no sirves, ya tú te caíste. Bueno, eso era lo que decía la ley. La ley lo consideraba muerto cuando dejaba de cumplir una de las 613. Entonces, ¿quién la cumplía todos los días? Entonces, ese es la explicación. El propósito de Dios siempre ha sido tener una familia multiétnica, dice Pablo. ¿Pero por qué? Bueno, porque primeramente repetimos lo que está escrito, ¿verdad? Pueblo escogido por Dios, nación santa, ¿verdad? De real sacerdocio, porque esa nación, ¿verdad? Fue creada para ejercer el sacerdocio del Señor, ¿verdad? Al resto de la humanidad, porque la humanidad había sido creada. Cuando Abraham llegó a ser, como dice la palabra, amigo de Dios, que el Señor lo llamó su amigo, ya la tierra estaba poblada. Entonces, esa nación tiene una misión, esa nación tiene un propósito que será cumplido. Hay misterios que están allí entretejidos que no los comprendemos, pero va a ser porque lo dice la palabra. Bien, entonces, la ley tiene un plano negativo, un plano positivo. En el plano negativo, las leyes actuaron para observar el pecado de Israel, para sacarlo
a la luz, para hacerles ver que ellos mismos no tenían la capacidad ni el poder de llegar a ser salvos, ¿verdad? Por tanto, estaban destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es la vida eterna. Entonces, esas 613 encerraron todo bajo el poder del pecado. Como les dije anteriormente, tiene un rol positivo que es actuar como un canalizador, como un ordenador, como un institutriz, como un tutor para que se dieran cuenta de lo que estaban haciendo y no se desbordaran hasta que llegara, hasta que se hiciera viva, real, ¿verdad? En el tiempo, para que en el cumplimiento de los tiempos ellos vieran que el Señor Jesucristo llegaba hasta la llegada del Mesías, hasta el cumplimiento ¿de qué? De la promesa, ¿verdad? Entonces, como rey de Israel, ¿verdad? Jesús fue el único que cumplió con todas esas leyes. Y como rey muere para tomar la maldición y en consecuencia el fracaso de Israel sobre sí mismo. ¿Por qué el fracaso? Porque no pudieron cumplir con las leyes, con toda la ordenanza de la ley. Y ahora a través de Jesús y el descendiente de Abraham, la bendición de Dios puede llegar a todas las personas, independientemente de su origen étnico, de su estatus social, de su género, que por cierto es solamente o es masculino o es femenino. Vale, en este tiempo vale. ¿Por qué? Bueno, porque hay movimientos que van en contra de la palabra de Dios que enseñan lo contrario. ¿Qué enseñan? Bueno, que no solo hay otro género que formó el hombre, según ellos, que es el género, no sé. O sea, es que no es posible, pues. ¿Ah? No, solo para terminar esa pregunta que yo hice, ¿verdad? Es que uno lee, ¿me entiende? Pero a lo mejor estoy equivocado. Ah, dígame. Dice Cristo, dijo, no he venido para anular la ley y los profetas. O sea, él dice que cumplió todo, pero no vino a anularlas, dijo. No vino a abrogar la ley. Él no vino a quitar la ley, porque él la cumplió. Él lo que vino fue a demostrarle a ellos y a nosotros que el único que podía cumplir con la ley era él. Pero Dios la puso ¿para qué? Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces Dios es fiel. Y entonces, pero él la pone con una intención de que abrieran sus ojos y se dieran cuenta de que estaban errados y de que no podían cumplir, o sea, no era por la obra de ellos. ¿Recuerdan el fariseo? Eso lo dijo, creo que el pastor ayer. ¿Recuerdan cuando el fariseo le dice, Señor, hace la oración y le dice, Señor, gracias porque no me hiciste como este que está aquí al lado? Qué locura. ¿Ah? No, y fíjese, y me uno, porque nosotros nos reímos, pero es que eso pasa también. ¿Ah? Oh, gracias, Señor, porque no, es una loquera, ¿no? ¿Ah? No, mira, es que como tú no has tenido hijos, tú no tienes, tú no tienes suficiente autoridad para hacer un llamado de atención. ¿Qué es eso? ¿Acaso que no tienes la autoridad del Señor que te la dio y te puso en un lugar para que lo hagas? ¿Ah? O no, no, mira, es que, oye, mira, lo que pasa es que lo que te está sucediendo con tu hijo, voy a ponerme en mi caso, por ejemplo, es porque, bueno, porque es que mira todas estas barbaridades que tú hiciste. Eso no es así, hermano. Eso no es así. ¿Ok? Y volvemos a lo que dice el pastor Carlos, lo que dijo el pastor Carlos. O sea, es la relación que nosotros tenemos con el Señor. Nadie puede tener una autoridad, a menos que
sea evidente. Y hago esa acotación, ¿verdad? Para decir a otro, ¿verdad? Algo que hiera el corazón, porque eso es lo que hace, herir el corazón de otra persona. Y cuando hieres el corazón de otra persona, lo estás haciendo con intencionalidad. Y cuando lo haces con intencionalidad, tienes un problema, eres tú, no esa otra persona. Porque la palabra dice que entre el amor, la esperanza y la fe, ¿quién es mayor? El amor. ¿Verdad? Entonces, bueno, aquí seguimos entonces aprendiendo con el apóstol Pablo, que dice que, sí, señor. Y también para apoyarle un poquito al hermano Oviedo, que en un momento el Señor Jesús les dijo a ellos, yo soy la Torá. O sea, la ley que ustedes han estudiado soy yo. Él no solo vino a demostrar, porque sí es verdad lo que el hermano Agustín dice, y creo firmemente en eso, él vino a demostrar que la ley nadie la podía cumplir. Nadie, ¿verdad? Y lo otro es que él era la ley. Él era la ley. Por eso él no vino a abrogarla ni a anularla. Él vino a darle cumplimiento. ¿Por qué? Porque desde Génesis hasta el último libro, hasta Apocalipsis. no, antes de en el Malaquías, del Antiguo Testamento. del Antiguo Testamento, Ajá. Salmos, profetas y Torá, toda la palabra habla de él. Toda. Lo que pasa es que habla en algunas formas claras y en otras sombra. Jacob, sombra de Jesús. Abraham, sombra de Jesús. Isaac, sombra de Jesús. ¿Verdad? Cuando Jacob ora por cuando está viejo, cuando ora por sus hijos, profetiza sobre ellos, sombra de Jesús, ¿verdad? Y en cada profeta, Elías, sombra, o sea, todos, Moisés, ni digamos, sombra de Jesús, el Cordero, sombra de Jesús, todo es sombra de Jesús, hablan de Jesús. Isaías habla bien claro de Jesús, pero todo anuncia a Jesús. Amén. Todo, incluso dice la palabra que las estrellas se conjugaron para el nacimiento de Jesús. Entraron en conjunción, dice. Tomaron no sé, Sí, de sí. eso yo no sé mucho, ¿va? Pero sé que entraron en conjunción. Se alinearon. Se alinearon. No sé cómo va, pero se alinearon en su momento y daban testimonio del nacimiento de Jesús. Entonces, todo habla de Jesús. Realmente es Jesús. El evangelio no es, sí es un mensaje, pero más que un mensaje, es Jesús. El evangelio es una persona, es Jesús. Por eso él les decía, ¿verdad, hermano? Arrepiéntanse, porque el evangelio se ha acercado. Estaba hablando de él mismo. Sí. Bien. Así es. Usted me corrige si yo por ahí Es así. me desvío un poco. Los cielos y la tierra anuncian la obra de tus manos y el firmamento. Ajá, está el Salmo, ¿verdad? Ajá. Los cielos cuentan La gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. ¿Verdad? Y cuenta lo que un día le dice al otro día. ¿Cierto? Entonces, es eso es lo que allí se revela. Y Juan, ¿verdad? El Bautista, habla acerca de eso. O sea, el reino de Dios, ¿verdad? Ha llegado a ustedes. Arrepiéntanse. Pero no se los dice en un modo soft, ¿verdad? Arrepiéntanse, generación de víboras. Uh-huh.
Bien, entonces, eso es lo que pasa. Entonces, Pablo les dice, la ley es inútil, pero está bien esta intervención porque él no vino a quitarla. ¿Mm? O sea, no vino a eliminarla, porque si no, entonces, se habría equivocado Dios al enviar, al establecer y al permitir la ley. No. La ley vino después de la promesa. Cuando el Padre le entrega a Moisés en el monte Sinaí las tablas de la ley, ¿verdad? Lo que hay que tener en Luis, cuenta también, ¿por causa de qué? del desbordamiento del pecado, de que ya no había. Por la transgresión, por la dureza del corazón del pueblo, ¿verdad? Y es lo mismo que por eso sucede. vino la ley. Y dentro de eso, o sea, porque ellos incluso le preguntan, ¿verdad? Bueno, pero y entonces en el Nuevo Testamento le preguntan, bueno, pero ¿y por qué Moisés dio cartas de divorcio? Bueno, por la dureza de su corazón. Pero al principio Porque el tratamiento no era así. con sus esposas era malvado. ¿Quién es el único que puede temer la ley? El que se anda saltando el cerco. El transgresor. Para esa es la ley. El transgresor. El transgresor. Para esa es la Pero ley. el que no comete ningún problema, pues, ¿de qué se va a preocupar? Pero también, precisamente, para aquellos que no eran transgresores, vino a revelarse y que conocieran que el Hijo de Dios era el único capaz de cumplir. Así es. Pero, Entonces, pero si ya Jesús cumplió la ley, ajá. entonces, pues, ¿cuál es la preocupación de uno que si falla, si hace cualquier cosa? No, pues yo digo a la gente que dice, no, yo no voy a ir a la iglesia. Porque también en otro pasaje nos habla acerca de que el recibir al Señor como el Salvador, ¿verdad? No significa que vamos a vivir en la transgresión de los mandatos, de la ordenanza del Señor. O sea, no significa que vamos a vivir desviados. Él habla de que no sigan viviendo en la carne, sino que vivamos en el Espíritu. Pastor. Míreme, hace unos No es licencia. Hace unos meses, uno a veces predica cosas que no entiende y yo me voy a incluir, porque uno predica cosas a veces que no entiende. Y dije yo, no, esto no, en algunos casos hay cosas que sí no son fáciles de entender, como dijo Pedro, ¿verdad? Escrito está que Pablo escribe cosas que no son fáciles de entender. Eso es correcto. Y Pedro lo dice. Me di a la tarea de estar leyendo cuidadosamente Romanos. ¿Usted quiere saber de ley? Lea Romanos. Y dice aquí, 6, 10, 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? La respuesta suya. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Ahora bien, ¿no saben que si se someten a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Ok, ahí hay una respuesta. Ahora bien, que Jesús sea la Torá, porque lo es la ley, dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Y Juan lo explica de una forma que lo podemos entender. Lo que pasa es que nosotros, y me incluyo, hemos leído corrido, no hemos leído entendiendo, prestando atención. Entonces, que Jesucristo sea la ley y es la ley y la cumplió, no está diciendo que, como dice aquí, que solo porque no estamos bajo la ley, entonces vamos a pecar. No, porque hay una verdad escrita. ¿Cuál es? Dice que todo pasará, pero hay algo que no pasará. ¿Cuál es? Su palabra. Y la palabra es Él. Solo hay dos cosas, dice que no pasará. La palabra y el amor.
Y yo le pregunté al Señor, entiendo lo de la palabra, le dije yo al Señor, pero no entiendo lo del amor. Y él me respondió, porque tanto la palabra y el amor soy yo. Amén. Así es. Por eso yo no voy a pasar, nunca voy a. Entonces, ¿qué pasa? Si él dijo, aunque esté escrito en el viejo pacto, si él dijo que su palabra no pasará, el pacto pasado ya pasó porque hablaba de él, pero no significa que su palabra Sí. ya no sirve. Exacto. Está vigente como enseñanza para nosotros y como advertencia. Los cielos y la tierra pasarán, pero Es mi correcto. palabra no Que pasará, ese dice la pasará. palabra de Dios. Entonces, hoy dice la Biblia, perdón, hermano Agustín, Sí, señor. dice la Biblia que por Moisés fue dada la ley, pero por Jesucristo fue dada la gracia y la Sí, la- verdad. Para mí, entonces, lo que entiendo es que la ley, como dice, se condenaba y nadie podía cumplirla. Nadie. Pues, Nadie. pero Jesús, hay algo importante que hay que cumplir, pero Jesús es misericordioso siempre, ¿verdad? Y él nos perdona y nos ayuda, esa es otra cosa. Sí, pero me voy a remitir ya a los dichos de él. Sí. Usted dijo algo que lo dice la Biblia y lo dice Efesios y lo dice Efesios. Bajo el ministerio de la reconciliación. Y a eso me di la tarea un tiempo también de entenderlo a profundidad. Usted y yo, por muy eruditos que seamos, no vamos a dejar de pecar. Porque somos pecadores ya. Sí. Ok. Pero usted siempre va a fallar, pero él dijo algo, nos vestimos de un ropaje. Él citó la palabra. Y ese ropaje, dice Pablo, vístanse, está hablando de la nueva naturaleza, del hombre nuevo. El hombre nuevo no es el hermano Manuel chiquito que nació, otro hermano Manuel chiquito, no es Carlos. Se lo dijo a Nicodemo. No es Carlos mejorado. Con la misma ropa. Sí, no es Carlos mejorado. El nuevo hombre que habla la palabra es Jesucristo en usted, quien se une a ti, Señor. Un espíritu es contigo. Es Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Y se lo voy a leer aquí que lo aparté. Lo aparté en Juan. Dice la palabra de Dios aquí en Juan. Estoy en Lucas. Cuando aquel sumo sacerdote estaba en aquel tiempo. Y dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Cuando estaban reunidos para matar a Jesús, Sí. ¿verdad? Ni piensan que nos conviene que uno muera por el pueblo. Ustedes no saben nada. Y no que toda la nación perezca. Y la palabra dice, esto no lo dijo por sí mismo. Profetizando. Eso no lo dijo porque él era muy sabio o porque era el sumo sacerdote. Esto lo dijo, sino, dice, que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó. O sea, el Lo que iba a Espíritu suceder. usó el manto que le asignó. El Espíritu de Dios, respetando su asignación que él mismo tenía, vino sobre él y lo hizo profetizar. Profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, y aquí quiero decirle, aquí está la otra respuesta, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Congregar, un sinónimo es reunir. En Cristo, Juntarlos. es correcto, aquellos que en Él creen. Entonces, todos nosotros que hemos creído en Jesús, el viejo hombre, somos nosotros mismos. Pero el nuevo hombre es Cristo. Usted cumplió la ley porque ya está unido a Cristo. Usted me corrige si yo digo algo disparatado.
y el hermano Luis también, que son los ancianos. Entonces, usted y yo venimos a ser justificados, no por nuestras obras, porque nosotros sí que, La plancha. si no la, ¿cómo es el dicho? Si no la adentro, es afuera, ¿cómo es? No la hacemos Ajá, en la entrada, entrada, la Es hacemos a la salida. Así somos. Entonces, usted y yo fuimos justificados no por mérito propio, no porque seamos todo, por muy buenos que seamos, no hay bien en nosotros que pueda justificarnos, solo Cristo. Y como fuimos congregados en él, en su muerte, el hombre viejo fue clavado en su muerte, en la cruz, y fuimos resucitados en él y para él. Él es el hombre nuevo en nosotros. Ahora bien, ya para terminar. No, está bien. En nosotros habitan dos naturalezas. La del hombre viejo y Cristo. Eso no lo va a cambiar nadie hasta que usted y yo. De la carne, ¿va? Sí, el hombre viejo, correcto. Que dice la Biblia que está viciado. Y ahora bien, porque unos crecen más rápido que otros, por decirlo así, ¿verdad? Vaya, por decirlo así. Porque el crecimiento viene de Dios. Es porque esas dos simientes, ¿verdad? Que simboliza Ismael y Isaac, esas dos simientes, va a tener más fuerza la que usted le dé más tiempo. Sí. Y fin de la historia. Que alimente. Sí. No, está bien y estoy buscando. Quisiera- Mateo 26, y sé que probablemente eso es lo que vaya a mencionar. 26 dice que entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo, ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Aquí ahora mismo habéis oído la blasfemia. Y en la ley mosaica, ¿verdad?, estaba determinado que si el sumo sacerdote rasgaba sus vestiduras, ¿verdad?, estaba destituido. Y él hace esto y precisamente entonces, ¿quién es el sumo sacerdote que fue exaltado, que está a la derecha del Padre, que gobierna con majestad y poder? El Señor Jesucristo. Y viene de todo eso. Luis. Yo solo quiero repetir algo porque creo que es importante. Jesucristo vino a cumplir la ley y la cumplió por nosotros, para Así que es. nosotros no estuviésemos en eso. Entonces, ahora dice, no estamos bajo la ley, estamos bajo bajo la gracia. Pero no tomemos la gracia como ocasión de pecar. Dice. No es que no vamos a pecar, pero no es que voluntariamente, porque estamos bajo la gracia, vamos a pecar. ¿Me explico? Es solamente eso quería yo dejar. No, y es lo apropiado, porque precisamente es lo que refuerza la palabra, porque esas palabras no son, voy a dime. decir algo que no es mío. Un hombre de Dios, era un hombre de Dios que hacía milagros allá en África. Un hombre de Dios tremendo. Y Dios empieza a hablarle a través de la palabra del viejo pacto, le empieza a hablar. Y él viene y le dice, Señor, no entiendo. Palabras de él, ¿verdad? Has visto algo en mí, pero yo, Señor, tú sabes que yo te serví. Y el hombre hacía campañas y milagros, y el hombre de Dios, va. Y le dice, Señor, tienes algo contra mí porque he pecado. Y el Señor le dijo, de tanto que el Señor le mostró la palabra, y le dice, él se preocupó, se metió en oración, y le dijo al Señor, oigan bien, ¿verdad? Palabras de él. Y es lo que él dice. Que ahí había ahí es donde a veces yo también no entendía como a plenitud. Y él dice que el Señor le dijo, si yo viniera hoy, le dijo Dios, tú no te irías. Y dice que eso fue un shock, pero Señor, le dice, yo te he servido, yo he dejado, sí, y lo sé. Pero si yo viniese hoy, te dejaría. Tú no porque no has sido agradable a mí. ¿Y por qué, Señor? Porque he pecado. Y le dijo, no porque cometiste un pecado, sino porque has vivido en pecado. O sea, una cosa es pecar, porque somos pecadores, usted y yo,
no vamos a evitar no pecar, porque esta carne, David dice en uno de sus salmos, contigo no resbalaré mucho. Dando a entender que va a resbalar, pero no resbalaré mucho. Y el Señor dice que le dijo, una cosa es que peques y otra es que has vivido en pecado, conociéndome. O sea, y él empezó a atribuirle todas las obras que hacía Satanás y él le dijo, ¿por qué tienes esos pensamientos? Esas obras no las hizo Satanás, le dijo. Esas obras las hice yo por amor a mi pueblo, porque mi nombre no lo dejaré nunca sin testimonio en la tierra. Pero tú no has sido agradable a mí. Que yo haga algo por medio de ti no te da, o sea, no es aprobación de que estás bien conmigo. ¿Y qué entendí yo después de escuchar a ese hombre ese testimonio? Que lo recibí para mi vida. Y me han resonado en mis oídos y en mi espíritu aquella palabra que dice que hemos sido tardos para oír y duros de corazón. Porque cómo nos hemos extraviado. Y eso es lo que Pablo le dice a los Gálatas, que usted, ¿en qué momento? ¿Quién los hechizó? ¿Cómo se extraviaron? El problema, y no quiero minimizarlo, ¿va? No es que no es pecar, que no estoy dándole a nadie que peque, ¿va? Que tenga la libertad, bueno, ya puedo. No, es que, o sea, hay algo en nosotros, una área, una cuestión, un estilo de vida, que el pecado esté allí día y noche, que sabemos que no debemos hacer eso y lo hemos hecho 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 y lo hemos hecho. Te digo qué es. Le damos una calificación a los pecados y allí es donde estamos mal. Le damos una calificación. Esto es menos, esto es más. No, yo no peco, la gente pecó más que tú. Sí. Entonces, nos olvidamos del pecado de nosotros, pues estar viendo el grande que supuestamente decimos nosotros del otro. Y que si bien el Señor nos encuentra en esa situación. Dice que le mostró muchas cosas y dice que le mostró que él quería que como que la tierra lo tragara, porque dice, él lo comentó después, ya el hombre restaurado, te muestra en segundos tu vida, dice que te la muestra en segundos y tu espíritu lo asimila. Y dice que le mostraba aquellas cosas que para uno son insignificantes, supuestamente. Bueno, pero todos pecamos entonces, ¿verdad? Porque Sí, hermano. La cuestión es que persistimos en una vida. Yo no estoy hablando de caer hoy, sino de que usted y Dios saben. Yo sé cuando yo estoy viviendo un estilo de vida, no un momento que caí, un estilo, un diario vivir de pecado y sabiendo que Dios ha hablado. Yo le decía hoy a mi mamá algo que me ha ministrado el Espíritu de Dios. Nosotros leemos en la palabra, un ejemplo, va, todos aquí leemos la palabra. Un día cualquiera de ustedes viene y lee cualquier libro del Viejo Testamento, solo estoy poniendo un ejemplo, va. Y dice, vuélvete a mí, vuélvete con ayuno, ruego y lamento. Y leemos la palabra. Gracias, Señorito. Y el Señor me ministraba en esto. Si tú lees en la palabra que dice, yo te llevé a un libro que dice, vuélvete a mí con ayuno, ruego y lamento, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué la lees y te basta con leerla? ¿Por qué no lo haces? Si dice ahí, vuélvete a mí con ayuno, ruego y lamento, ¿por qué no lo vives? ¿Por qué no? Dios, ¿me estás hablando entonces? Porque dice que hoy la palabra nos habla, es Dios mismo, ¿sí o no? Entonces dice, Él me ha ministrado que si yo leo algo, solo porque sea del viejo pacto, un ejemplo,
y me dice eso, ¿por qué no lo hago? Dice. O sea, solo lo queremos como información, como para venir y predicar un ejemplo, o para venir y saber Biblia. ¿Por qué no lo vives? Si leíste que dice, búscame y me encontrarás, ¿por qué no lo vives? ¿Por qué lo lees simplemente como para obtener conocimiento, información? Lo que quiero es que mi pueblo, si lee, que se arrepienta, que lo haga. Si lee que lo voy a bendecir, que lo crea. Si lee que me busque con ayuno, que lo haga. Y eso me ha reventado los sesos. Yo le estaba diciendo eso a mi mamá. Yo Sin no, esperar lo que va a venir luego. yo no, para mí, yo no había visto eso nunca. Lo que les estoy contando, yo no, ahora si yo leo, estoy tratando de hacer eso. Si yo leo que dice que me arrepienta, yo ahí nomás caigo y me arrepiento. Si leo que dice que tengo que dejar mis ídolos, que hoy leí casualmente cuando Jacob le dijo a todo el pueblo, dejen sus ídolos, en ese momento hice lo mismo. Me arrepentí y le dije, Señor, hoy no tenemos ídolos de madera, ¿va? No, Pero pero, Señor, pero hay otros. pero sé que muchos de nosotros hemos ido por el dinero, Señor, y yo renuncio a ese ídolo por esposa, hijos, cual sea que quiera ocupar el lugar del Señor, que Él ocupa todo, va, no un lugar, lo ocupa todo. Y eso es lo que el Señor me ha estado ministrando. Y yo, y yo con eso me quiero quedar porque digo yo, si, ¿por qué hombres de Dios han caído? Obviamente por muchas cosas sabrán, ¿verdad? Pero una es dice que somos tardos para oír y duros de corazón. Falta de obediencia. Porque leemos y leemos apresuradamente, no lo hacemos con detenimiento y, y no, y no leemos la palabra, sino cuando estamos en apuro o cuando tenemos eh, un compromiso o cuando queremos llevarle a otro una palabra en un caso determinado. Pero entonces vivimos, o sea, vamos a orar por los enfermos, pero no oramos desde hace 3 días o 4 o 5 días, porque eso es lo que pasa, pues. Leemos la O sea, palabra, pero no la es el distanciamiento, entonces no la vivimos La ponemos en práctica, y no es la- necesario vivir. Y llegamos a la iglesia y escuchamos el sermón, ¿verdad? O sea, escuchamos la prédica, y ya cumplimos con el horario, cumplimos con todo y ya nos fuimos y ya se olvidó. Se cumple Y ese es el se tema, cumple una porque también a nosotros nos pasa, ¿no? O sea, si el culto, o si la prédica se va a extender, entonces yo tengo hambre, yo me tengo que ir, yo no, es que eso pasa aquí. O sea, vamos a ser sinceros porque eso pasa aquí. Eso pasa con nosotros, solamente ¿verdad? Que estamos apurados, entonces los pies, y solamente entonces, aquí pasa, sí, solamente aquí pasa, no pasa en otro lado. No, no pasa en otro lado. Sí, pasa, no. Bueno, En la casa, bueno, bueno, sí. Sí, no, sí, ya copié, ya copié, exactamente, Si sí, yo me voy a ver un partido de fútbol, sí. hermano, yo me aguanto hasta de ir al baño. No, No, pero es que tenemos que ser sinceros. O sea, sinceros y nosotros mismos también, pues. Es que Carlos se extendió y ¿cuándo te toca, Carlos? De prédica. Entonces, no, porque no, yo no quiero establecer distinciones, no quiero ser parte o sea, es más bien una reflexión, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque Pablo, bueno, gloria a Dios. Carlos se extiende
Bueno, bueno, ¿y qué decía? O sea, unos decían que eran de Pablo, otros decían que era de Apolos y otros de Cristo. Todos son de Cristo, todos de Cristo, ¿verdad? Y son sus estilos, es la manera de ser, es la manera de dar la palabra. Pero si tú estás dando una palabra que es verdadera, que no se ha salido de lo que dice, ¿verdad? La escritura, siéntate, cállate, escucha. Hermano, O sea, eso es como no voy a decir recorrijo, ¿verdad? Porque estamos, no es cállate, o sea, a silencio que nos y, sirva. Hermano, y a este, Jesús que ve que y- buscarlo. y sujétate y sométete porque es así. Si no, entonces, o sea, porque, bueno, hay unos se extienden, otros no se extienden, pues. Y no lo estoy diciendo por Carlos en particular, estoy haciendo no, en serio que no lo estoy diciendo por Carlos en particular, sino que es que cada uno, ¿verdad? Porque usted llega los viernes aquí y Josué y Jonathan, ellos trabajan con la traducción. Bueno, a lo mejor los que solamente hablan inglés no les parece bien la parte de español porque como que pierden pero no, pero tienes que ver que, o sea, el propósito es que acá, ¿verdad? Se está transmitiendo y hay muchos que solamente hablan inglés y otros que hablan nada más español. Bueno, que ellos también tengan la oportunidad. Pero si vienen, ven a aprender, ven a recibir la palabra. Disculpa por la palabra de cállate, sino es hagamos silencio, ¿verdad? Y escuchemos y nos quedamos, porque es alimento. O sea, ninguno de ellos está trabajando, al menos lo que nosotros hemos visto, es que ellos están trabajando para traer lo mejor, lo mejor, y son sinceros porque hablan incluso de sus situaciones, de sus caídas. Julio habla de sus caídas, es un ejemplo. Carlos habla de sus caídas. Y hay que ser valiente para eso. ¿Eh? O sea, hay que creer. O sea, esa valentía es que ellos creen que hay uno aquí que lo está respaldando a ellos y ellos pueden decirlo confiadamente. ¿Ve? Entonces, y es así. Porque es duro cuando te señalan, cuando hacen escarnios de ti, porque tú fuiste, porque tú aquello. Ya tú eres otro hombre, ya tú eres otro. Entonces, si entramos y queremos, bueno, vamos a someternos. La oración, el día de oración martes, es más largo, es más corto. Pero entonces tenemos que tener cuidado cuando decimos, ¿verdad? Y al coro todo, porque Lucy se para y dice, una iglesia que ora es una iglesia, avanza todo. Pero entonces, me tengo que ir, me tengo que ir. Bueno, la palabra del Señor dice en su palabra, abre tu boca, que yo la llenaré. Entonces, en realidad, el que se para ahí tiene mucho más valor que los que estamos acá sentados escuchando. Miren, porque, ¿cómo se llama? Ellos tienen que dejarse guiar por lo que el Espíritu exactamente. está. Y entonces, si ellos abren su boca y el Espíritu se la llena, tienen que darlo, porque eso es lo que demanda el Espíritu. Es correcto. Dale, Y eso es una dale, manera dale. de... Ay, Porque no pueden parar. Porque eso era lo que decía Pablo. O sea, se dejaron fascinar. O sea, ¿quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? ¿Verdad? ¿Quién los perturbó para que de lo que recibieron, ¿verdad? Dice, para que dejaran de creer. dice, estoy maravillado. O sea, es una manera de decir, oh, estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que nosotros, los que estemos aquí, somos más cristianos que los que no han llegado, los que están en las redes. No, sino que es una reflexión de cómo tenemos que llevar nuestra vida. Hay que vivirla y hay muchas cosas que hay que corregir, empezando por el que habla.
o sea, por cada uno de nosotros, porque es así. Pero si tenemos la intención, si tenemos, por el contrario, si no vivimos una vida en pecado, ¿verdad? Sino que cuando se presente, mire, yo hace un rato, antes de comenzar todo, Eduardo quería un café de esos fríos que venden ahí. Ajá, y fui y vine. Y entonces el muchacho me dice, en inglés me dice, me pasé porque estaba escuchando algo relacionado a este estudio. Y entonces me paso y no le dije por la bocina, porque fui por el drive-thru. Y entonces, cuando llego me dice, no puedes. ¿Por qué? No había ningún carro atrás. No, porque no hiciste la orden allá. Pero estoy aquí contigo. Era el mismo. No, no. Es la, es la política. Cuando di la vuelta, dice, ¿ves lo que hace el diablo? Como para que yo le diga 4 cosas al muchacho, ¿no? Porque yo dije, ¿pero por qué? O sea, entonces le dije, mira, Dios mío, gracias a Dios. Entonces le dije, Eduardo, ¿viste, Eduardo? Pero eso es lo que pasa, para perturbarte, porque te perturba. El enemigo te perturba. Y una cosa es eso, y otra cosa también es que vivamos en el pecado como que si no pasó nada. No, no, no. Y tenemos que renunciar. Y los únicos que tenemos, Luis no puede renunciar por mí. Edwin no puede renunciar por mí. Tengo que renunciar yo. Así es. Exactamente. Entonces, seguimos con Gálatas y todo lo que vamos a ver en estas 2 láminas aquí son exactamente todo lo que dijo el pastor Carlos y el hermano Luis con las intervenciones de Manuel. Dice, la vieja y la nueva humanidad, pero dice antes que la ley es inútil, ¿verdad? Porque no pueden cumplirla, ¿verdad? O sea, es inútil que vivan enfrascados. Enfrascado es una expresión que se usa como para decir, o sea, empeñado en eso. No te empeñes en eso porque con eso no vas a lograr la salvación. Con que vayas todos los sábados con la túnica y el kipá y con la corbata y la chaqueta y todo, no vas. Eso no es lo que te va a dar la salvación. No te va a dar la salvación si comes, ¿verdad? Horas, ¿verdad? Pero entonces tienes la comida que solamente el pan sin levadura. No los estoy criticando, ¿ok? Porque eso es el modo como ellos se formaron, pero hay que dejar el viejo hombre, que es lo que dice Pablo, porque Pablo era judío de pura cepa, o sea, era judío de judíos, dice él, hebreo de hebreos, perdón. ¿Verdad? Entonces, bueno, lo está diciendo el apóstol Pablo, el último de los apóstoles, el abortado, dice él, ¿verdad? Ah, Luis, así es, ¿eh? Entonces dice, ¿verdad? Exigir el seguimiento de la ley por parte de los cristianos no judíos, es decir, de los gentiles, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Es actuar, ahora viene lo que todos ellos estaban diciendo, es actuar como si en Jesús no se cumplió la promesa de Dios. Es decir, perdón, si esto es así, entonces, ¿de qué sirvió que el Señor, que Dios Todopoderoso, ¿verdad?, se encarnara? Porque lo dice Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Y el verbo se hizo carne. Entonces, ¿acaso que eso no es cierto? Esa es la verdad. Entonces, ni haber redimido nuestro pecado, dice, ignora la nueva libertad ganada para nosotros a través de Jesús, lo dijo el pastor. O sea, esa libertad que nos dio al cumplir la ley, ¿verdad? Es para que nosotros, ¿verdad?, recibiésemos el regalo, ¿verdad?, que nos ha dejado. ¿Verdad? Es necesario que yo parta para dejarles el Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Bueno, y con esto estamos dando prácticamente un repaso y un volumen completo de lo que es Gálatas.
sé que, bueno, Edwin y Luis que vinieron y Lucy, me disculpan, pero es bueno hacerlo, trillar la palabra. De eso se trata, de trillarla, de hablarla, porque a medida que eso sucede, ¿verdad? Se va grabando y se va grabando, ¿verdad? Se va repitiendo, se va grabando y nos va trayendo entendimiento, nos va mostrando, nos va abriendo los ojos, nos va quitando el velo. Antes, un segundito, Dilbert, la transformación por medio de la presencia de Jesús, de nadie más, a través de su Espíritu Santo. Se resume en el mandamiento que ordena, y también lo dijeron ellos, y no está nada preparado porque ellos no sabían lo que hoy íbamos a dar Efesios, y estamos dando Gálatas, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Porque el que no se ama a sí mismo no puede amar al otro. Y aquí hay que tener cuidado con muchas cosas, ¿ok? Porque también, como decía Denia, bueno, me quedo con lo que me conviene, ¿verdad? Bueno, Denia también hablaba acerca de esa vida pecaminosa que para yo justificar la mía veo es la de Pastor Carlos. Le pone nivel, dijo. Le pone nivel, le Por pone, eso que sí. digo, porque es verdad, Y los únicos artículos que se califican es el del Código de Enjuiciamiento Criminal de una nación, el del Código, esos son los únicos. El pecado es pecado, sea blanco, rojo, negro, no hay niveles de pecado, ¿ok? Tan pecado es hablar de mi hermano, hacer escarnio de mi hermano, que puede ser tan simple como, pues, porque la lengua es el elemento, el músculo más pequeño del cuerpo, pero el que puede incendiar, dice la palabra de Dios, un bosque, por estar escudriñando lo que no me interesa, no me importa, ¿verdad? ¿Verdad? La vida de mi hermano me importa, pero en amor, o sea, en compartir con él sus alegrías, sus penas, sus tristezas, compartirlas como es. Pero entonces quitarnos ese viejo hombre y ponernos el nuevo. Dime. No era un ejemplo, pero Ajá, dilo. ah, que yo hablé con el hermano Julio sobre eso de que hacen el micro. Ah, sí, perdón. mm, No, pero es que Josué está grabando. no, yo hablé con el hermano Julio, tuve una conversación una vez que habría que pensar para mí, en lo personal, en venir a la iglesia. Yo, como sabemos, no somos perfectos. Pero yo pienso de que si vengo a la iglesia, esto es con respecto a cuando se alargan las conversaciones y todo eso. Yo siempre pongo atención, yo vengo a aprender. Entonces, entre más se agrega contenido, por decir así, de Dios, es mejor porque es aprender que vengo. Entonces, yo saco una clase de música los martes a las 8 y pase, yo no sé ni en un abrir y cerrar de ojos se va la hora y yo digo, pero ¿a qué hora se fue? Entonces, creo que eso depende de la importancia que le demos nosotros a lo que hagamos, porque si le damos esa misma importancia cuando uno viene a la iglesia, entonces el tiempo debería pasar volando también. Y pues gracias a Dios no me he sentido así con el afán de querer irme tan rápido cuando el tema es de Dios y lo que venimos es aprender. Claro, porque cuando venimos, ¿verdad? A la casa de Dios, cuando venimos a la palabra y venimos con intención, venimos con un corazón dispuesto, ¿verdad? Contrito y humillado, entonces el Señor lo conoce, el Señor sabe, o sea, porque vinimos cada uno. Si vinimos en apurado, yo no lo sé, ni ninguno de ustedes lo saben, pero el que venga apurado, el Señor sabe. El que quiera dar de su bolsa, para que el pastor no diga que yo no, ¿ya? Entonces, bueno, no lo voy a publicar, pero bueno, pero dejo caer 20 dólares. Entonces, perdón, sí, el hermano dio $100. Sí. No, exactamente. No, pero eso es una manera de nosotros, bueno, o sea, es una forma de nosotros trabajarlo para nosotros mismos, porque esto no va a acabar hasta el día que nosotros partamos a la presencia del Señor. Porque lo hacemos para el ojo del hombre y no para la gloria de Dios.
viendo a los así, lo dice en la palabra, exactamente. Está bien. ¿Ves? A veces no queremos intervenir y resulta ser que las intervenciones traen a colación todas estas cosas que son buenas. Bueno que se volvió otra vez porque en realidad la vez pasada no se pues en la clase pasada no nos extendimos tanto en desmenuzar, ¿verdad? Por ejemplo, el tema que trajo el hermano Manuel, Manuel. y pues las aportaciones de Carlos, ¿verdad? Que en realidad yo sentí como que me pegaron un mazazo en el pecho, estoy con vos, ¿verdad? Sí. Porque en realidad a veces uno, ¿verdad? Así es. Vive con ciertas costumbres, ¿verdad? Que las da por válidas y delante de Dios, pues son, ¿cómo se llama? Basura, por decir Así algo, es. ¿verdad? Así que, Es que yo creo que ¿No? Y frente a eso, ¿verdad? Unos que no están viviendo en el micrófono. ese proceso que el Señor quiere. Porque, mira, Luis, unos somos más lentos. ¿Ves? ¿Ves? Y a lo mejor vamos a llegar allá a las 79 en 2 horas, pero otros van a llegar más rápido, pues van a llegar en 5 minutos. Pero lo importante es llegar, Pero ¿verdad? Y llegar hasta para eso hay palabra. también. Dice que los fuertes en la fe ayuden a los débiles en la fe. Exactamente. Y si Y se trata es de eso, pastor. no- Un segundito, porque quiero precisamente a eso mismo. No, es porque entonces, en virtud de lo que Luis dice, ¿verdad? Entonces hay uno que en lugar de verlo de esta manera, dice, ¿y qué será lo que, en qué estará él? ¿En qué estará? Andará. ¿En qué estará? ¿Verdad? ¿Y por qué Manuel dice eso? Si Manuel está ahí. Bueno, no debería eso. No, hermano, no es así. Eso me ayudó Hay mucho. un error en nosotros porque creemos y hacemos juicio, juzgamos, ¿verdad? Juzgamos, ¿eh? Sin conocer, sin conocer. es que la verdad, hermano, yo creo que es que somos malos, hermano. Somos malos. Y ahí es donde se exalta Yo el creo Señor. que somos malos y lo único bueno que hay en nosotros es Jesús. Amén. Y es una lucha, dice la Biblia, que Ismael molestaba a Isaac. Y yo le voy a decir una cosa, eso es una realidad en lo espiritual. La simiente del hombre viejo pelea contra la nueva simiente. Eso es lo que habla la palabra. Cuando Ismael molestaba a Isaac, lo molestaba, eso simboliza las dos simientes en nosotros, la del viejo hombre queriendo dañar lo que la nueva naturaleza que es Cristo hace en nosotros. Porque verdad, hermano, que sí somos malos. Nosotros no nada bueno tenemos. Dice Jesús, dijo que la carne para nada aprovecha y la carne no tiene nada que ofrecer. Si la carne tiene algo bueno, siempre seguirá siendo carne, malo. Y, y, y lo que el hermano, yo admiro a este hombre por su sencillez. Ujú. ¿Sabe por qué? Porque a veces, no a veces, va, nosotros vivimos de apariencias. Nos gusta, yo lo digo por mí, vivimos de apariencias. Siempre queremos dar a entender o dar a demostrarles que conocemos, que sabemos. Si aquí venimos, hermano, si venimos aquí, obviamente es porque queremos aprender, no sabemos todo. ¿Cómo resultó todo esto? Yo les acabo de confesar a ustedes que yo no sabía a plenitud de eso, estar bien cimentado entre ese tema de la ley, una y de las dos simientes. ¿Cómo es esto, Señor? Y le digo que tengo años en el Evangelio. ¿Y cómo es esto, Señor? Pero es porque hemos sido tardos para oír.
Entonces yo creo que debemos de ser sencillos y decir, hermano, estamos en esto. Yo he querido saber esto, fíjese. Vaya, si en Efesios, en Gálatas, la corriente iba por ahí y por esa rama había algo que no sabemos, ¿por qué no preguntamos? Claro. Pero es porque nosotros, creo, bueno, no se incluyan conmigo, ¿verdad? Si no es así. Pero yo creo que, o sea, hemos vivido de apariencias, hemos vivido de que, ¿ah? Algunos, pues, hemos vivido de apariencias, pero si no se incluyen, pues bien. Algunos hemos vivido de apariencias. Hermano, ¿Verdad? lo que usted dice es cierto, porque ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Yo desde niño soy cristiano, pero de la edad de 6 años yo voy a la iglesia. Hermana Vilma, Y déjeme decirle que nunca terminé de aprender una de las palabras de Dios. Yo he recibido cuantos cursos y todo, pero uno tiene que aprender. Recuerden lo que dice, afianzando todo esto. El hijo de la esclava molestaba al hijo de la libre. Así dice, ¿verdad? Exactamente. Y eso sucede hasta ¿Verdad? el día de hoy. El que vivía en esclavitud, ¿verdad? Pero el hijo de la libre, ¿verdad? No iba a heredar, o mejor dicho, no iba a compartir su herencia, sino que el hijo de la esclava no iba a recibir, a compartir la herencia. ¿Por qué? Porque en Cristo es que somos libres, ¿verdad? Y la simiente es Cristo. Entonces, a veces nos enredamos también leyendo la palabra y cuando vemos esto decimos, pero ¿por qué? ¿Cuál era la...? Bueno, esa es la razón por la cual hay que estudiarla, hay que explicarla, tenemos que compartirla. ¿Ok? Y esa lucha entre, ¿cómo se llama? La carne y el espíritu nos va a acompañar hasta el día que chequeemos. Así es. ¿Sí? Eso es está, verdad. sí, eso, porque es la manera de nuestra vida en el que vamos a poder tomar la decisión, pues, en qué camino queremos permanecer. Y fíjense que dentro de eso, todavía Pablo les dice, la ley es buena. Porque el Señor Jesucristo no iba a cumplir algo que estaba errado. La ley es buena, pero no le dio el poder a Israel para obedecer. Entonces, esa es la razón por la cual, ¿verdad? Les colocó la ley. Y también para nosotros, para que nos demos cuenta que, como dijo al principio el pastor Carlos, la religiosidad no nos va a llevar a la presencia del Señor, porque esa apariencia lo que va a hacer, o sea, es simplemente llenarnos a nosotros de vanagloria y haber obtenido nuestra recompensa. Pero cuando lo ponemos, ¿verdad? A Él en primer lugar, entonces nos damos cuenta. Entonces dice, Jesús cumplió la ley en nuestro nombre. Es decir, Él lo hizo por nosotros. Y ahora Él vive en nosotros a través del Espíritu, porque por eso nos lo dio, convirtiendo a su pueblo en nuevos personas que cumplen la ley al amar a otro. Bueno, no es que, bueno, la ley de Cristo es ama a tu prójimo como a ti mismo. Somos Luego, justificados ya. somos exactamente. Y por eso por esa razón es que somos justificados. Dice, entonces, dejen la vieja humanidad y colóquense la nueva. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. El hombre viejo pasó. Para todos nosotros, el hombre viejo pasó. Ese ímpetu y esa inquietud que tú tienes cuando estás en Naples, pero quisieras estar aquí, pero estás en el trabajo, porque a él le pasa eso. Eso yo lo admiro porque dice, bueno, o sea, y de estar aquí, y el niño a veces está, huye, o sea, ese tipo de cosas. ¿Usted cree que eso no le agrada al Señor? Claro que le agrada. Porque al Señor le agrada que le busquen. Okay. Buscadme y me hallaréis, como dice, pero buscadme en santidad.
o sea, con un corazón humillado, reconociendo y eso tenemos que trabajarlo y tenemos que repetirlo y tenemos que escribirlo en el espejo cuando nos vamos a afeitar y las damas cuando se van a pintar, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, hoy es un nuevo día, hoy voy a buscar de hacer, aun cuando no importa que saliendo de la casa pasa algo y ustedes dicen 4 barbaridades, pero el Señor los va a restaurar, el Señor va a cumplir su promesa. Él es Dios y Dios verdadero. Él no puede fallar, Él no puede mentirse. Entonces dice, la ley prohíbe el pecado, pero Jesús los clavó en la cruz. Al creer en Jesús y vivir en dependencia al Espíritu, la vida de Jesús se convierte en la nuestra y produce el fruto del Espíritu, que es lo que vamos a hablar para cerrar con Gálatas hoy, porque vamos a leer el capítulo 5 y el capítulo 6 y damos por terminado Gálatas. No vamos a trabajar Efesios hoy porque no nos da el tiempo. Es que había que sacarle el jugo al estudio. Pero exactamente, porque no vamos a hacerlo por hacerlo, ¿verdad? Es como A veces llegamos los días de oración y no se ora por todo, pero nos ponemos delante de la presencia. no, que como decía el hermano Carlos, que no vamos a leer solamente para decir ya lo leímos, sino para saber que lo hemos Desglosar, comprendido. desglosar. Entonces dice, produce el fruto del Espíritu, llegando a ser personas con el gozo, el amor, la benignidad, la paz, el dominio propio. O sea, el dominio propio es sumamente importante. El amor primero, ¿verdad? Pero el dominio propio, ¿por qué? Porque allí es donde vamos a trabajar, o sea, vamos a humillar esa carne, porque es que la carne es corrupción, pero el espíritu vive. Y es lo que pasa cuando nosotros vemos a un ser querido o a una amistad o un conocido que ha fallecido, ahí queda el cuerpo, ahí queda esa carne, y esa carne se deshace en el tiempo, se vuelve polvo, porque del polvo has venido y al polvo volverás. ¿Verdad? Y esa es la interpretación de la palabra. Es decir, que no eres nada en este cuerpo, pero sí lo eres espiritualmente, porque el espíritu va a la presencia del Señor Jesucristo. Y ahí es donde ¿verdad? Aun cuando también dice que entonces, primeramente, ¿verdad? A su venida, los que están durmiendo van a levantarse y a ir a su encuentro. Y si nosotros estamos en esa condición, pasará. Y si aún estamos acá, entonces, pero no hables de muerte. Eso es lo más seguro, que tenemos todo. Los taxis. ¿Ah? La muerte y los taxis. Y estamos en tiempo de eso. Él dijo que la vida es una enfermedad mortal. Entonces, si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Pero tú no lo cumpliste ayer, Luis. Ay, Señor. Y yo lo dejé de cumplir antes de ayer. Bueno, pero hoy nos estamos animando. Y hoy estamos leyendo la palabra. Y no es que nos estamos dando palmaditas, ¿verdad, Luis? Porque nosotros sabemos nuestro viejo hombre. Lo conocemos mejor que nadie, pero el Señor más que nosotros. Así que a Él no le vamos a engañar. No, y son valientes. Ya. Dejar todo, ya, todo lo que hacían para estar aquí en una iglesia y reunido con los hermanos. ¿Va? Gente que ha hecho cosas terribles. Y uno los mira aquí bien, como que sin nada, pero bien tranquilo. O sea, que Dios le ha dado paz. ¿Va? Bueno, a mí me han dicho, te hacía falta. Ay, Señor. No lo conocía. De verdad. Bendito el que vive en mí. Los que eran los que yo creía que eran mis amigos, ¿verdad?
Y ahora estás en Cristo. Te hacía falta. Es cierto, es Ujú. cierto. Eso duele, Pero es verdad. pero estoy en Cristo. No, Pero es verdad, verdad. fíjense que nos equivocaron, ¿no? Nos No, hacía falta. eso. Este fruto requiere cultivarse, ¿verdad? Volvemos otra vez a este estudio de hoy. Miren, recuerden, porque no puede ser que o sea, tenemos que recordar, de paso, el pastor Josué lo graba, lo coloca en las redes y otros hermanos lo están viendo. Y les digo, los que están en casa de oración, refuercen esto. José Antonio, allá en Alapata, Edwin, refuérzalo allá, porque muchos de ellos no pueden venir para acá, pero hazlo, ¿verdad? Los que se reúnen en los grupos de oración, háganlo, ¿verdad? Porque es necesario que lo compartamos, que haya esa coinonía. No un repetir y repetir. O sea, tenemos que ver, dice, ¿verdad? Tenemos que aprender a podar nuestros viejos hábitos, ¿verdad? Tenemos que aprender a podarlo. Y no lo vamos a hacer, ¿verdad? O sea, la ley puede ser tu esposa, hoy en día, ¿verdad? La esposa o un hijo que te señala, o un amigo que te dijo eso, pero él no sabe, pero tus hijos sí, ¿verdad? Y resulta que esto hay que podarlo, hay que regarlo y hay que cultivarlo delante del Señor. O sea, venir delante del Señor, Señor, límpiame, porque soy, ¿qué dijo Isaías? De labios inmundos, ¿verdad? Y eso es lo que soy, ¿verdad? Pero quiero que tú me limpies, que tú me redimas, que tu Espíritu Santo, ¿verdad?, que mora en mí, haga su obra. Me arrepiento de mis pecados, líbrame. Haz que yo te busque con pasión, con denuedo, con amor, no para decirle a otros que yo te busco a las 4, 5, 6 de la mañana, sino para yo tener una relación contigo. Esto tenemos que hacerlo. Esto es difícil, pero tenemos que hacerlo porque hay un Redentor. Cristo vive, es verdadero, es el Hijo de Dios. Él tocó nuestra vida y lo que pasa es que nosotros no vemos todo lo que Él ha hecho en nosotros, porque creemos que eso es algo así sublime. No, bueno, pero que eso no tiene importancia. No es lo mismo, ¿verdad? Estar metido en una piscina de alcohol. Sí, hermanos. ¿Dónde está la piscina? Y que te haya salido de eso. Para no ir. Que te haya salido de eso. No es posible que haya estado en inmundicia y haya salido y esté saliendo de todas esas situaciones, si no es por el poder de Cristo. Este proceso nos confronta a nosotros mismos, llevados por el Espíritu conforme Jesús renueva nuestra mente, nuestro corazón y nos hace personas que aman a Dios. Busquemos a Dios, busquemos a Dios. Hermanos, les voy a decir algo. Esto lo vamos a terminar como lo terminó por medio del Espíritu Santo el apóstol Pablo. Pero antes, Solo hermano. quería decirle algo con respecto a eso de orar, ¿verdad? Que muchos acostumbramos a orar y decimos todos los días a las 9 de la noche o a las 9 de la mañana, a tal hora del día, yo estoy ahí. Y lo convertimos en un acto religioso, ¿verdad? Que todos los días a esa hora. Y yo creo que mi punto, ¿verdad? Esto no es un dogma, no es nada de verdad. Señor, que habla acá. Sino que yo creo que nuestra relación con el Señor debe ser constante. Amén. A veces pasamos desapercibidas las cosas que el Señor hace en nuestras vidas porque no les damos importancia a esas pequeñas cosas que si no fuera por el Señor se convertirían en un volcán en nuestra vida, en
nuestras personas, ¿verdad? Porque a veces no reconocemos que Dios está en medio de todas las circunstancias de nuestra vida. ¿Verdad? Entonces, yo creo que para mí la oración debe ser algo continuo en nuestro diario vivir, ¿verdad? Cuando vamos en el carro, cuando estamos haciendo alguna actividad en la casa, lo que sea, pues reconocer que es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, que estamos nosotros de pie, podemos hacer esto, nos levantamos, nos bañamos, bueno, respiramos. Y fíjense qué tan cierto es eso, que vamos a verlo en contraste con lo que pasa con el pueblo escogido. A una cierta hora oran y después se olvidan. El viernes comienza el sábado, hasta el sábado todo está tranquilo, nadie toca nada, ¿verdad? Pero el domingo, bueno, estoy seguro que no es en todos, ¿verdad? Ajá. Pero sabemos que pasan cosas que, entonces, pero eso lo traigo es solo porque también en nosotros sucede eso, que es lo que está diciendo Luis. Entonces, fíjense, Gálatas 5 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Es decir, ustedes no pueden con esto. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. Es decir, hay quienes creen que la ley los justifica y el único que justifica es el Señor Jesucristo, porque Él fue el que puso, ¿verdad? Él se puso delante de nosotros y por nosotros pagó toda nuestra deuda, todo nuestro pecado, a gran precio, precio de sangre. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe, esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para que no obedecieran a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama, es decir, no procede de Cristo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará a la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado todo tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, porque vemos lo más feo. Pero esto también, como dijo Denia, no hay calificación, aquí está todo contenido. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías
Y cosas semejantes, dice cosas semejantes, es decir, lo deja a su pensamiento en función de lo que hayas hecho. Y cosas semejantes a esta acerca de las cosas de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, paz, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay forma. Ese es el reino de Dios. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y fíjense que Pablo, ¿verdad? A los Gálatas incluso les advierte acerca del pecado que había dentro de la iglesia. Y a ese que había transgredido incluso lo entregó a Satanás, pero luego dice que oren por él, ¿verdad? Que lo levanten en oración, que intercedan, ¿verdad? Y que no lo desechen. Ya terminamos pronto. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, aquí viene, vosotros que os sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Claro. Aquí estamos haciendo el resumen conforme a la palabra. Nosotros lo dijimos y aquí está. Y no es Dios el que tienta, porque Dios no tienta a nadie. Él no puede ser tentado. ¿Ya? Él pone a prueba, pero la tentación viene de Satanás y de las concupiscencias del corazón, el alma. Sobrellevar los unos a los otros las cargas de los otros, perdón, y cumplir así la ley de Cristo. Porque la ley de Cristo no es la Torá, aun cuando Él es la Torá, porque lo cumplió todo. Y eso es una respuesta para un israelita. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, pero solo respecto de sí mismo y no en otro. Es decir, si usted alcanza algo, bueno, gloria a Dios, Señor, gracias por... Pero no tiene que divulgarlo ni pregonarlo porque no es una gran cosa. Está bien, porque es la obra de Dios sobre su vida, pero usted es la que lo sabe y le da gloria a Dios. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. No desmayemos y mantengámonos firmes. No importa lo que pase, porque dice la palabra que a su tiempo vamos a cegar. Entonces, no nos dejemos engañar por el enemigo. Dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidáis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús
Ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. O sea, una nueva criatura, un nuevo ser, un nuevo hombre. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Él no separa a Israel de todo esto. ¿Verdad? De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, cerramos con las mismas palabras del apóstol Pablo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu y con el espíritu de todo aquel que cree en el Señor. Hermano Luis, una despedida en oración. Bueno, También por Laura está de cumpleaños hoy. Oh, qué bueno. Cierto. Y la- aleluya. Gloria al Señor. Les voy a ser sincero, cuando veníamos para acá, veníamos platicando con mi esposa y cuando íbamos a comprar un quequito para celebrar el cumpleaños de Laura, y entonces le digo, llévate ese, le digo, si la vez pasada lo llevamos 5, le digo. Pero en eso después cambiamos, ¿verdad? Después de platicar y compró uno más grande y mire, no hubiera gustado. Ha comido usted. Solo por eso ustedes dos no hubieran comido. Hubiera comido. No, solo los dos hubiéramos comido. Bueno, Padre, te damos gracias en esta noche y bendecimos tu nombre, Señor. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de cada día más escudriñar tu palabra, Señor, y aprender más de ti, Señor. Padre, no queremos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Padre, que esta palabra quede cincelada en nuestro corazón y que no solamente quede ahí cincelada, Señor, sino que salga de nuestros labios para bendecir a otros, Señor. Padre, te agradecemos y bendecimos la vida de cada uno de mis hermanos que tuvo a bien tomar de su tiempo en esta noche para poder aquí compartir juntamente con nuestro hermano Agustín las enseñanzas que con toda propiedad y con sabiduría en lo alto han sido impartidas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos. La gloria y la honra sean para ti, Señor. Amén, amén y amén. Vení, Carlitos, para orar por Laura. Vamos a orar por Laura, ¿verdad? Que está cumpliendo años hoy. 25. Ya se dicen sí. Bueno, hermanos, extiendan sus brazos a su hermana, ¿verdad? Todos los brazos. Laurita, la queremos. Gracias, hermano. Todo lo que el Señor le ha dicho lo va a cumplir hoy. Amén. Lo creo. Todo lo que usted ha creído, Dios lo va a hacer Amén. y se está acercando. Amén, amén. Sí. Creemos que sus ojos lo verán. Amén. Porque Dios es fiel. Amén. Y ese regalo viene porque viene. Amén, lo creo. Por la Sí. palabra. Viene porque Dios es fiel. Y Él ha visto sus ruegos, su llanto, sus lágrimas. Y por su oración, como le dijo a Cornelio, tus ofrendas, tus oraciones han subido delante del Señor. Amén. Y yo lo creo, porque yo me estaba acordando de usted hoy y de Xavier, Lo creo. y Dios lo va a hacer. Y le oramos al Padre, que Él envía a su ángel